Si hace 10 años me hubieras dicho que iba a haber el estreno de una película de Star Wars en una sala completamente vacía, fin de semana de estreno, no lo hubiera creído, pero aquí estamos. No tengo que introducir Star Wars. Ustedes saben lo que es. Es la franquicia más grande, supongo, de la historia. No sé, no me citen en eso. Pero muy definitivamente es una de las más emblemáticas del séptimo arte. Una franquicia que casi que muy literalmente gatilló el concepto de blockbuster. La idea de grandes películas haciendo miles de millones de dólares y que ha pasado más o menos la última década en terreno inseguro. Entre las secuelas que, digamos, tuvieron un incómodo cierre en 2019, hasta una serie de spin-offs y shows con diversos resultados, la gente la está muy enganchada con Star Wars y Star Wars es importante para mí, en el sentido de que es una franquicia con la que enganché cuando era muy chico y que he revisitado constantemente. Varias de ellas son mis películas favoritas, adoro la trilogía original y de hecho, voy a decirlo, defiendo algunas de las secuelas. Creo que Los Últimos Jedi sigue siendo una excelente película y las veces que he revisitado El Despertar de la Fuerza me sigue gustando, aun cuando sí creo que toda la trilogía es un poco incómoda de revivir considerando lo desastrosa que fue el ascenso de Skywalker. Y es divertido porque cuando reseñé esa película originalmente en 2019 encontré que era mediocre pero no terrible y siento que el paso del tiempo solo ha sido más y más y más cruel con esa entrega, lo que eventualmente lleva a que hayamos pasado de un estreno anual entre 2015 a 2019 a ninguna película de Star Wars en los últimos 7 años. Y ¿el Mandalorian y Gru era inevitable de alguna forma? No lo sé. Miren, esta es una franquicia que comienza en televisión, en Disney Plus, el año 2019, al mismo tiempo que la franquicia se estaba estrellando contra la cartelera. Y no voy a adentrarme en toda la historia del streaming, pero el Mandalorian terminó siendo un show increíblemente exitoso que catapultó definitivamente el rostro de Pedro Pascal. Después del Mandalorian terminó siendo The Last of Us, trabajó en DC, en Marvel. Pedro Pascal es un monumento y creo que podemos cederle bastante de eso a el impacto de El Mandalorian, sin contar todo el merchandising que surge a través del bebé Grogu. Y no sé, miren, han confirmado y cancelado una serie de decenas de películas de Star Wars, desde proyectos con nombres como Taika Waititi, Patty Jenkins, la trilogía de Rian Johnson que va a suceder en algún momento. Ninguno de ellos hasta ahora en siquiera preproducción. La suspicacia de tener cualquier tipo de entrega de Star Wars era muy alta, y si tenías que hacer una película, hace sentido. Es decir, El Mandalorian es un show muy querido. Oh, ay, 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 ay. Esta película no es buena. A diferencia de otros videos, no tengo notas escritas. Voy a simplemente venir a vomitar todo lo que siento porque vi esta película hace menos de 5 horas. Pero no, no. Supongo que tengo que resumir un poco de la trama. Mando y Grogu entran en una misión para encontrar a un tipo relacionado al Imperio y eso los lleva a buscar al hijo de Jabba, quien al regresarlo a su hogar podrán obtener información para encontrar a este tipo relacionado al Imperio, así que se enfrascan en una misión para encontrar al hijo de Jabba que ha desaparecido. Les recuerdo, por supuesto, que si les gusta lo que ven, pueden suscribirse para ver más. Además que podrían haber visto este video un poco antes si se unen a las membresías del canal. Asimismo, podrán acceder a contenido exclusivo de baja frecuencia y, por supuesto, apoyarme monetariamente a hacer más videos como estos para darles mis curiosas opiniones sobre películas. Sí, esto no es bueno. Amo Star Wars. Amo Star Wars y aun cuando Star Wars está en sus peores momentos, amo lo que la franquicia significa, amo la ambición, porque miren, incluso en los peores instantes, yo no soy un gran fanático de las precuelas, he ganado cierta reapreciación por el puro y simple hecho de que aprecio que George Lucas tenía ideas que quería poner en pantalla. Y con todo lo que podemos decir de la trilogía de secuelas, con las diversas opiniones que pueden haber allá afuera, había ambición, había ganas de hacer algo. Incluso en el ascenso de Skywalker, con todo lo malo sucediendo en esa película, hay elementos que puedo categorizar como ambiciosos. La película tiene ideas. Malas ideas, pero tiene ideas. Y lo mismo pasa incluso con los spin-offs, porque tampoco soy fanático ni de Rogue One ni de Solo, pero en ambos casos puedo ver la semilla de por qué hacer esas películas. Puedo ver por qué tendrían ganas de hacer una película de Han Solo o de Rogue One. Rogue One, por supuesto, llevó a Andor, que mucha gente adora. Hay semillas en esas películas que yo puedo ver y sentir, ok, entiendo por qué alguien querría hacer esta película, pero con el Mandalorian y Grogu yo siento que no hay ninguna idea sobre la mesa. Esta es la película menos ambiciosa que Star Wars alguna vez ha producido.
lo que es súper triste. Y no quiero jugar la carta de la infancia como esta película arruinó mi infancia, porque no, lo peor de este filme no es que sea ofensivo, es todo lo contrario, que incluso en sus peores momentos, pues yo sentía que Star Wars tenía algo que lanzar sobre la pantalla, había ideas puestas en cámara, y esta película no tiene nada, no tiene absolutamente ninguna idea. Es un filme que funciona explícitamente en piloto automático. Y es un proceso inevitable de que esto es espiritualmente una secuela. Si bien obviamente no hay una película anterior que ver, hay un show de televisión anterior que ver. El filme no existe desde la nada, existe desde las bases de un show con personajes, con historia, con desarrollo. Entonces, cuando tú te aventuras esta película que está en cines, es decir, el público objetivo de esto no es gente que necesariamente ha visto el show. Disney no puso cientos de millones de dólares en producir una película del Mandalorian pensando que el público va a ser exclusivamente gente que ha visto el show. La película tiene que ser no solo autoconclusiva, sino que tiene que entenderse por sí mismo. Ver el show no debería ser un prerequisito para entender esta película. Y en defensa de ella, no necesitas ver el show. Pero porque ya existe toda una historia hacia atrás, el filme realmente no tiene ningún arco, ni conflicto, ni desarrollo interesante que proponer. Partamos por el mero y simple hecho de cómo construyes tú una película. Tu típico guión de Hollywood necesita conflicto, necesita un arco, necesita que el personaje quiera conseguir algo que ate directamente con su desarrollo, cosa que hacia el final de la película él haya sustancialmente cambiado como ser humano. Y en esta película, Mando es exactamente la misma persona al inicio que al final. No hay absolutamente ningún tipo de desarrollo, porque todo el desarrollo que pudo haber tenido lo tuvo en el show. Entonces, como ya viene predesarrollado, no saben hacia dónde más profundizar con él. Al inicio de la película, él es un tipo que no quiere colaborar con gangsters y se ve forzado a hacerlo, y esa moral nunca se ve debatida. En ningún instante de la película tú sientes que él quizás está tanteando con la corrupción del imperio o quizás está desconfiando de la Nueva República. No, en todo momento él desconfía de los gangsters y actúa de acuerdo a su moral interna, y eso lo lleva de A, B, B, C, C, D hasta que finalmente la película termina. Y en ese sentido se siente completamente como que esto es un show de televisión. De hecho, no me sorprendería para nada enterarme de que esta de hecho es una cuarta temporada del Mandalorian que fue hecha como película, porque casi que funciona estructuralmente como una serie de capítulos. De hecho, hay un punto justo en la mitad en que pareciera que la película va a terminar, como que la misión que él estaba haciendo termina y luego la película simplemente sigue, simplemente tiene que continuar porque necesita durar más de 2 horas. Y es una experiencia demasiado frustrante porque tú estás viendo a estos personajes solo existir, lo que de alguna forma también habla del medio. Es decir, yo creo que si esto lo reempaquetaras como una temporada de televisión, no sería tan terrible, precisamente porque en la televisión tú puedes permitir a los personajes que respiren y que no tengan un desarrollo en cada capítulo, que a veces funcionen en empleo automático por lo bien estructurados que están. Pero en una película tú necesitas conflicto, tú necesitas que los personajes evolucionen, que crezcan en alguna dirección, y nada de eso pasa en esta película. Todo está en completo y absoluto piloto automático. Ahora, ¿era salvable este proyecto? Yo creo que sí, pero lamentablemente para que una película así funcione, necesita hacer algo que sea conclusivo. Es decir, no quiero venir a dar notas de guión, no me gusta hacer eso, como pensar que yo soy más inteligente que la película, pero sí se me permite sugerir cómo siento que este filme pudo haber funcionado. Hubiera sido quizás Mando más viejo, enfrentando su mortalidad, algo que se comenta en algún momento de la película. Hay una escena en que le dicen a Mando que Grogu va a vivir más que él. Mando eventualmente va a morir y Grogu va a vivir más tiempo. Y yo siento que en ese instante la película tantea con los temas de la paternidad y dejar ir, todos conceptos que han sido explorados en la serie y por lo mismo la película no vuelve a insistir en ellos, pero acá siento en todo instante, en todo momento, que la película se niega a tener temas complejos, y yo siento que para poder tener algún tipo de conflicto o resolución tendría que haber una conclusión definitiva, como sentir que este es quizás el último capítulo de Mando, lo que me lleva también a elementos tan sencillos de construir una película como ¿dónde cresta está el riesgo en esta historia? Cuando pienso en Star Wars, está en el título, Star Wars, la guerra de las galaxias, guerra. Hay conflicto armado del que toda la galaxia depende, pero en esta película nada de lo que hacen realmente tiene gran importancia, y por lo mismo en ningún instante siento que importe lo que están haciendo. Es decir, esta es otra misión del Mandalorian, entonces ¿por qué me importa? Simplemente no lo hace. Que él vaya a encontrar al hijo de Jabba no me importa, simple y llanamente porque ¿qué efecto tiene esto? El punto final es encontrar a un colaborador del Imperio, pero no es como que gracias a esto van a acabar con
los restos del imperio, o evitar que surja la nueva orden, o evitar cualquier cosa que tenga algún impacto más allá de estos personajes. Ahora, por supuesto, no tienen que estar salvando toda película a la galaxia, pero al menos en lo íntimo debería sentirse como que hay algo en riesgo, como que, no sé, por ejemplo, que Grogu esté en peligro por esta misión, que esté salvando algo que de verdad le importa, porque en todo sentido esta película suena como otra misión más. ¿Y por qué debería importarme? Es otra misión más. Lo que hace que esta película sea increíblemente aburrida. Yo este filme en 3D y como les dije al inicio, vi esta película en una sala completamente vacía. Y estaba tan aburrido, dura 2 horas y un cuarto y no pude lograr que nada de lo que pasaba me interesara. No hay nada que realmente sienta que enganche con la historia o con los personajes. En todo instante siento que estoy viendo un producto para televisión. Y eso también tiene que ver con el hecho de que esta película no luce particularmente distinta a la serie de televisión. Cuando pienso en películas que están basadas en shows de televisión, lo que pienso es en la ambición estructural del presupuesto. Una película es más presupuesto, es más dinero, entonces debería tener secuencias de acción más ambiciosas, debería ser más explosiva, debería ser más grande. Pero este filme es una extensión en absolutamente todo sentido del show. Una vez esta película llega a Disney Plus, ponerla lado a lado con el show no va a hacer ninguna diferencia. Ni nada en la película que exija ser una película, que se sienta como que hay dinero acá arrojado que justifique que esto sea una película y no solo otra temporada del Mandalorian. Y eso es muy decepcionante porque Star Wars en muchos sentidos se trata sobre el espectáculo, se trata sobre el evento de ver una película en cines. No se imaginan lo triste que es ver esta película en una sala vacía, porque para mí Star Wars es un evento de ver en comunidad. Incluso las peores películas de Star Wars las vi en una sala llena. Yo vi El ascenso de Skywalker 2 veces el mismo día y no disfruté particularmente esa experiencia, pero verla en una sala llena con gente que vitoreaba por cualquier cosa que pasara en pantalla, eso te llena el alma, el tipo de cosas por las que vamos al cine para vivir una experiencia en comunidad. Y esta película no me dio ni siquiera eso. Y yo sé que no es culpa de la película que la gente no vaya a verla, pero también es el evento mismo. La película no se siente como un evento. No hay absolutamente nada sobre su guión, sobre su presentación, sobre la dirección de Jon Favreau, que se sienta como que esto debería ser un gran evento. Por el contrario, se siente como algo que está destinado a llegar eventualmente a Disney Plus y que gente lo va a ver mientras lava la loza o cocina la once. Y ese es, a mi parecer, un destino peor que la muerte para una película como esta, que debería ser este gran evento de ciencia ficción y acción de ver en cines. De nuevo, la vi en 3D esperando que quizás el 3D iba a elevar el material, hacerlo sentir aún más explosivo y adrenalínico, y nada, no obtuve absolutamente nada de esta experiencia. Si puedo decir cosas relativamente positivas sobre esta película, es que, bueno, Pedro Pascal existe, siento que él tiene un carisma innato, aun cuando acá siento que él da el mínimo del esfuerzo. Es decir, este ya es un rol que requiere muy poco, porque es principalmente un rol de voz. Entiendo que él ni siquiera es necesariamente el tipo en el disfraz, pero incluso tú puedes ver que sus líneas de diálogo está arrojándola, está sacándose esto encima. Esto es una película que él hace por encargo. No creo que su corazón esté en hacer esta película y se nota en cada línea de diálogo. Pero quizás, no sé, lo mejor que puedo decir es que la película no luce mal. Es decir, los efectos visuales no lucen mal. Es una película que al menos tiene una decente producción. De una secuencia en particular relacionada con el bebé Grogu que luce increíble. Creo que todo el trabajo de muñecos y de artilugios prácticos lucen muy bien. Creo que si cortaras esa secuencia, que sé que van a reconocer cuando vean la película, si cortaras esa secuencia y la pusieras en YouTube, pensaría que es excelente porque, no sé, supongo que aprecio el artilugio de los efectos prácticos y los muñecos. Pero la experiencia de esta película es completamente insustancial. No siento ninguna consecuencia de haber visto esto. Me gustaría hacer un capítulo de spoilers, pero ¿qué hay para spoilear? ¿Qué pasa en esta película que merezca ser spoileado? Es decir, no sé. Simplemente creo que el filme no es nada. Es una gran hamburguesa de nada. Nada interesante pasa. Es un filme que funciona en piloto automático. Me sorprende que de todos los infinitos proyectos que hayan estado en preproducción, este sea el que tengamos, porque se siente como el menos apasionado. Lo que también es, supongo, un producto de sí mismo. Es decir, en el estado actual, en que está Hollywood, en que está Disney, en que está Star Wars, cualquier proyecto que suponga cualquier tipo de riesgo no vale la pena ser tomado. Entonces, el único proyecto que llega a cines es aquel que es literalmente poner una cara visible que todo el mundo conoce, todo el mundo es consciente del concepto del Mandalorian, y Grogu, su rostro está en casi todo el merchandising moderno de Star Wars. Entonces están asumiendo que eso iba a llevar traseros a las butacas, y no es así. La gente no está interesada en ver esta aventura, y quizás también es un producto mismo de que sea un show de televisión, porque la gente va a esperar ver esto cuando llega a Disney Plus. No sé quién está viendo esta película, no tengo nadie con quien conversar sobre ella, nadie que conozco personalmente la ha visto. Es una gran bola de
nada. Y me pone triste. Y me pone triste simplemente porque no quiero que esto sea Star Wars. Star Wars solía ser un evento. Incluso, como dije, las peores películas de Star Wars se sienten como algo que hay que ver en cines, se sienten como estos eventos cinematográficos que sacuden a la nación, sacuden al planeta, y esto no es esto. Esta película va a ir y salir de cartelera y a nadie le va a importar. Y ese es un horrible destino para una franquicia como esta. Sí, estoy sintiendo un sólido 3 de 10. Sí. Quiero pensar que quizás estoy siendo muy duro con ella y que va a envejecer mejor de lo que creo en este momento, porque ni siquiera estoy enojado. No estoy enojado con esta película. Solo no me hizo sentir nada. Y creo que eso es lo peor que una película así podría hacer para mí, no hacerme sentir nada. Por último, las precuelas, que creo que son mejores que esta película, me han dado mucho para hablar. Me han dado mucho para pensar, mucho para masticar, hablar de esta película en el futuro. Eso, díganme, ¿qué piensan de esta película? ¿Qué lo hace sentir? Me gustó la banda sonora de Ludwig Göransson. Él juega también en piloto automático, es decir, él ya hizo un gran tema en la serie El Mandalorian, así que acá él simplemente tira los lados B de la serie y eso es suficiente para hacer algo decente, no sé. Quiero saber qué piensan. En serio, quiero saber qué piensan. Quiero tener conversaciones de esta película porque no sé qué está pasando. Vamos a ver en los comentarios. Les recuerdo que podrían haber visto este video un poco antes si se unen a la membresía del canal. Tenemos un sitio web, bajavergüenza.com, que pueden visitar en este momento para ver reseñas, entrevistas, listas. Soy @alcoalto en Letterboxd de Instagram. Y si les gusta este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan buenas noches y una ver tu semana. ¡Chao!